Mi amor, hola. Ya llegué. Mi amor. ¿Dónde estás? Qué sorpresa, no te esperaba. ¿Dónde te encuentras, mami? Estoy por acá por el mueble organizando los cojines. Ya voy para allá. No. Quédate ahí porque es que reorganicé toda la sala y entonces te puedes caer, ¿sí? Mejor quédate ahí, yo voy por ti. Apúrate, mami. Tengo unas ganas de sentir tu calor y sentir tus besos y abrazos. Sí, por favor. Yo también tengo muchas ganas de sentir todo ese calor. Gracias, mi amor. Apúrate. Cayó de sorpresa, yo no sabía nada. Tranquilo, ya voy. Mami. Voy, mi amor. Dame un segundo. Mi amor. ¿Cómo estás? Qué grata sorpresa. Sí, mi amor, una sorpresa. Mira, Y esas rosas. Estoy acá. están lindas. Está divino. Digo, están divinas las rosas. ¿Te gustan? Me encanta. Le dije a la señora de allá que me las vendió, le dije, señora, hágame un favor, es para la mujer que más amo, para ti. Gracias, mi amor. Además, soy el hombre más feliz del mundo porque tengo a la mujer que verdaderamente me ama. Yo también soy muy feliz porque tengo un súper hombre a mi lado. Sí, lo sé. Así es, amor. Pero ven, acércate para que nos sentemos y me cuentes todo lo del viaje. Sí. Siéntese por acá. Bien, mi amor. Yo me siento acá. Sí, mami. Cuéntame, mi amor. No, pues me fue bien, gracias a Dios. Y tú, cuéntame. A ver, yo te siento. Acá estoy. Qué linda, mi amor. ¿Has ido al gimnasio? Sí, mi amor, fui al gimnasio. Estoy haciendo mucho cardio. Oh, mami, y cuéntame, ¿cómo te ha ido con mi hermano? Tu hermano, pues, me ha ido bien, amor. Tu hermano ha sido muy bien portado conmigo. Ajá, qué bien, porque acuérdate que por eso fue que voté a la señora que tantos años trabajó con nosotros, porque él se comprometió a cuidar de ti y a hacer todo lo que se necesitaba en casa. ¿Yo, mi amor? Sí, mi amor, él me alimenta muy bien. Y no sabes, cocina de rico. Oh, sí. Oye, entonces, ¿y por qué? ¿A quién es que esperas? No, amor, yo no espero a nadie. Además, aquí nadie tiene que entrar porque tú no estás aquí. Vamos a ver quién es. Por favor. Mi amor, ¿quién es? Mira qué casualidad. Mi amor, es tu hermano. Mi hermano está aquí. Sí, pasa. Oh, mi hermano. Ven acá. ¿Cómo estás? Aquí, por aquí. ¿Todo bien? Oh, encantado. Cuéntame, ¿cómo vas de la vista? Ahí, más o menos. Oye, ¿y cómo la vas con mi esposa? Bien, muy bien. Es una mujer encantadora. Como siempre. Chicos, les tengo una sorpresa. ¿Así? Sí. A ver. Bueno, nos vamos para la villa que está a las afueras de la ciudad. ¿Qué les parece? ¿En serio? Eso me parece fenomenal, mi amor. 3 semanas, casi un mes completito, así que necesito que vayan, empaquen toda la ropa, todo lo que tengan, todo lo que tiene en tu closet, igual tú también, todo, no me dejen nada. Y yo, pues, aprovecho que tengo la ropa en la maleta y me voy así. ¿Qué les parece? Perfecto, mi amor. Pero no demoren. ¿Qué pasa, mi amor? Tengo una inquietud y es que yo sé que quizás a ti te gustaría pasar esas 3 semanas solos, tú y yo. Pero ya sabes que a tu hermano lo considero como de la familia y te prometo que voy a hacer todo lo posible para que él se sienta tan bien y tan recibido en nuestra familia. Sí, mi amor, tranquila. Ya, ustedes dos son mis invitados, ustedes son lo único que tengo. Está bien, Así amor. que, tienen media horita para que nos vamos, yo. Todo. Ok, amor. Para frío, calor, todo lo que tú tengas. ¿En serio? Sí, mi amor. Voy a empacar todo porque no sé si me vayas a pedir matrimonio por fin. Todo. No te demores. Ya vuelvo, amor. Hermano, lo único que me encuentro extraño es ¿por qué 3 semanas? O sea, es mucho. 3 semanas. Papi, llevamos mucho tiempo sin hablar y sin nada. Entonces, ve, media horita tienes para que todo lo guarda. Bien, No te Yo preocupes. sé que la quieres pasar bien con tu familia. Ok, Descuida, no te vas a arrepentir. para nada. Hola, princesa hermosa. Hola, mi amor. Tenemos que ser muy cuidadosos.
El inútil de tu hermano ya llegó. Y no podemos estar viéndonos así. Ya no sé. Estúpidos que van a me creer. Que van a ver la cara de hombre. ¡Amor! ¿Qué fue eso? No pasó nada, mi amor. Fue el bastón que me cayó, ya lo recojo. Ese estúpido de mi hermano, si no hubiese sido por su herencia, hace rato hubiese acabado con él. Ok, mi amor. Tranquilo. Tú sabes que el que me gustas eres tú. Y todo ese dinero que le vamos a quitar a tu hermanito va a ser tuyo y mío. Así es que tranquilo. Y nos vamos lejos de aquí a disfrutar de todo ese dinero. Muy lejos. Lástima que mi hermano no sacó nada de mí. Nada. Tenemos algo mucho mejor para hacer. Antes de bajar. Mi amor, ya llegué. Chicos, ya llegué. Qué bueno, me alegra. Todo empacado. Bueno, quedan algunas cosas allá arriba, pero ¿Qué cosas? nada importante. Ok, entonces vamos. Ay, tengo mucha hambre. Oh, mami, ¿por qué no preparas alguna cosita ya que, mami, hoy es el último día que vamos a comer aquí, entonces aprovechamos, ¿sí o qué? Sí, amor, pero podemos parar y comer, no sé, algo típico por ahí en la calle. No creo que es justo que me pongan a cocinar ahora. ¿No tienes nada preparadito? ¿Una picadera, alguna cosita, mi amor? Sí, cualquier cosa. Aprovecha. Tiene hambre mi hermano también. Mi manos. Sí, también. Sí. Sí, venga. Voy a ver qué tengo en la nevera. Ok, mi amor, ok. Venga, hermano. Venga, chicos. Ok. Ayúdame. Ok. Están estas uvas. ¡Wow! que me Uvas. quedaron de ayer. ¡Wow! ¡Qué rico! Siéntense, chicos. A ver, dame. Qué ricos. Se me hizo agua a la boca. Muy buena. Y entonces, pues, chicos, cuéntenme. ¿Están contentos porque nos vamos? Oh, Muy contentos. Vamos a pasar estas 3 semanas muy románticas allá. eso me gusta mucho. Bueno, chicos, les tengo una sorpresa, ¿yo? Para los dos. ¿Cómo? Sí, les tengo una sorpresa muy grata, les va a gustar mucho. Qué rica esta uva. ¿Qué pasó? Nada, amor, que me iba a atragantar con una semilla. Sí. Siempre tan cómica. Chicos, ya les dije, les tengo una sorpresa muy grata que les va a gustar a ambos. Sí, ahí la tengo. Está para la hermano. Sí, debajo ¿La de cajita? Sí. Ahí. ¿Qué será? Sorpresa. Mi anillo. No. Míralo. Puede ser. O plata. ¿Qué creía? Que van a seguir viéndome la cara de estúpido. Que me iban a engañar. Mira, esto es un malentendido, ¿sí? Tu hermano fue el que me sedujo. Tu hermano fue el que me indujo a hacer esto. ¡Cállate! Yo te amo. ¿Amo? Eso es amor. Después de todo lo que he hecho por ti, la universidad, todo lo que le ayuda a tu familia. Eso es amor. ¡Cállate! Hermano, yo no puedo explicar. Tú también te callas. ¿Cuál explicar? ¿Hermano? Ella me sedujo y me echó algo en la bebida, hermano. ¿Entiende? Yo soy tu Seas familia. poco hombre. No, yo no me puedo ir de aquí de la casa, hermano. Yo soy tu familia. Me hacen Piensa un- en la gente. Me hacen un puto favor. Y se me van los dos de la casa. Mi amor, yo soy tu mujer. No me importa, te me vas. Yo he estado contigo en las buenas y en las malas. Yo soy quien merezco estar contigo. Esto lo podemos superar con terapia, mi amor, por favor. Les voy a decir por qué salí de viaje. Porque era la última opción que tenía de recuperar la vista. Y esa era la sorpresa para quien yo, supuestamente eran los que yo más amaba y quienes me amaban a mí. Que eran ustedes dos. Así que me hacen el favor y se me van ya. Se me van, te vas. Andate. Y mi hermano, andate. Pero al menos no podemos ir para la villa. Pa'l villa ni que nada.